Bienvenidos a Hunter's Math Academy. En este video trabajaremos con el binomio de Newton, el cual es un algoritmo para calcular una potencia cualquiera de un binomio. Dentro de estos hay unos pequeños casos particulares que usaremos mucho, que son el cuadrado y el cubo de la suma o la resta de un binomio. Particularmente estos los veremos más adelante. Veamos primero esto, que es la fórmula general del binomio de Newton. Aquí tenemos un binomio elevado a la enésima potencia, que es igual a todo esto que vemos aquí. Entendamos qué es todo esto. Estos paréntesis, que podrían confundirse con un vector columna, es lo que se conoce como el número combinatorio, conocido también como el coeficiente binomial, que está dado por esta fórmula. Esto es una operación que pertenece al análisis combinatorio. El signo de exclamación es una permutación, que también forma parte del análisis combinatorio. En la permutación multiplicamos todos los números comprendidos entre el número indicado y la unidad. Por ejemplo, tenemos aquí permutación de 5 o factorial de 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. Explico esto solo de una manera introductoria. Si desean ampliar el tema del análisis combinatorio, aquí en la descripción les dejo un enlace al video de este tema. Siguiendo con el binomio, vemos que se da un patrón, y es que tenemos el primer término del binomio elevado a la n, luego a la n-1 y el segundo a la 1. Y la potencia del primero va descendiendo, así como la del segundo va aumentando. El coeficiente binomial solo lo usaremos para binomios a grandes potencias, para encontrar términos en específico. Hay una pequeña ayuda que para simplificar esto nos sirve bastante, que es el triángulo de Pascal. En este triángulo tendremos los coeficientes que serán los equivalentes al coeficiente binomial. Veámoslo. Tenemos aquí esta pirámide de números. En esta los extremos siempre serán 1 y los valores de las filas inferiores serán la suma de los dos que tengas encima. Tenemos aquí 1 más 1 igual a 2, 1 más 2 igual a 3, 1 más 3 igual a 4, 3 más 3 igual a 6, 4 más 1 igual a 5, 6 más 4 igual a 10, y así podríamos ir aumentando el triángulo. A partir de la tercera fila tendremos los coeficientes del binomio al cuadrado en adelante. Las primeras dos filas serían la potencia de 0 y la potencia de 1, que realmente no nos vienen al caso. Realicemos varios ejemplos. Tenemos el cuadrado y el cubo de la suma de un binomio. Estos son posiblemente los casos más comunes que nos podremos encontrar, por lo que vale la pena recordarlos. El cuadrado del binomio será igual a el cuadrado del primer término más el doble de la multiplicación del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Aquí tenemos la tercera fila del triángulo, que es 1, 2, 1. Así también tendremos el cubo de la suma de un binomio, que sería igual a el cubo del primer término más 3 por el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 por el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Aquí por igual tenemos la fila del triángulo que nos tiene el 1, 3, 3, 1. Y vemos cómo los exponentes bajan desde A y van subiendo por B. En caso de que tengamos la resta, todo será igual, con la diferencia de que habrá un cambio en los signos, el cual seguirá un patrón: positivo, negativo, positivo, negativo, y así de manera sucesiva. Veamos los dos casos que acabamos de ver. Si tenemos el cuadrado del binomio, pero en lugar de suma sería una resta, este será igual a el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí se está cumpliendo el patrón de signos que acabamos de dar, iniciando con el positivo aquí en el a cuadrado, seguimos con la resta y seguimos con la suma. Igualmente con el cubo de la resta. Tenemos el primer término al cubo menos el triple del segundo al cuadrado por b más el triple del primero por el segundo al cuadrado menos
el segundo al cubo. Vemos cómo se mantiene el patrón de signos: positivo, negativo, positivo, negativo. Ahora veamos otros casos y esta vez utilicemos el coeficiente binomial. Digamos que le piden encontrar el noveno término del desarrollo de x más y elevada a 40. Esto lo expresamos de la manera siguiente. Recordando la fórmula general, empezamos con el coeficiente binomial de base n y orden 0 para el primer término, por lo que el término que buscamos para coeficiente binomial y los exponentes siempre será menos 1, por lo que nos da un coeficiente binomial de base 40 y orden 8. Cuando buscamos el noveno término, el orden es 8. Siendo el orden 8, la x estará elevada a 40 menos 8 y la y estará elevada a la 8. Entonces el coeficiente binomial de base 40 y orden 8 nos da como resultado factorial de 40 dividido entre factorial de 8 por 40 menos 8 factorial por x a la 32 por y a la 8. Estos factoriales son bien extensos para expresarlos. Por suerte, la calculadora científica viene con esta función integrada. Si realizamos la operación del 40 factorial que multiplica todos los números desde el 40 hasta el 1, dividiéndolo entre el factorial de 8 y el factorial de 32, nos queda que el término que buscamos es 76.904.685 x elevada a la 32 por y elevada a la 8. Y si fuera una resta, ¿cómo saber si es positivo o negativo? Todo va a depender de si el término buscado es un término par o impar. Con el patrón de los signos vemos que empieza positivo, negativo, positivo, negativo y así continúa. Que los impares son positivos y los pares son negativos, por lo que en este caso, si fuese una resta al binomio, el noveno término que buscamos sería positivo, igual que este. En cambio, si buscásemos el octavo, el décimo, el duodécimo, el vigésimo, estos siendo pares serían negativos. Veamos otros dos ejemplos un poco más engañosos. Tenemos el cuadrado de 2a más 5b. Hagamos el cuadrado, en verdad no hay necesidad de exagerar con los exponentes. ¿Qué sucede con estos coeficientes? Simplemente pasan igual que las incógnitas. Este binomio sería el cuadrado de 2a más el doble de 2a por 5b más el cuadrado de 5b. Es decir, 2 al cuadrado 4, a al cuadrado más 2 por 2 por 5, 20 por a por b más 5 al cuadrado 25 por b al cuadrado. Y si fuera una resta, el cuadrado de 2a menos 5b, o si ambos fueran negativos, el cuadrado de menos 2a menos 5b. Bueno, nada grave. Seguimos las reglas de los signos y para el caso en el que tenemos menos 2a, trabajaremos el menos 2 como un coeficiente cualquiera. Tenemos el cuadrado de 2a menos 5b. Será igual a 4a cuadrado menos 20ab más 25b. Será igual que el caso anterior, solamente que el segundo término será negativo. Ahora bien, tenemos este caso donde tenemos el cuadrado de menos 2a menos 5b. Realicemos. Tenemos menos 2a elevado al cuadrado menos 2 por menos 2a por 5b más 5b al cuadrado. Esto nos da 4a cuadrado, porque elevando el negativo al cuadrado se vuelve positivo, más 20ab más 25b. Tenemos aquí algo llamativo, y es que el cuadrado de 2a más 5b es igual al cuadrado de menos 2a menos 5b, lo cual no es nada complejo de explicar ni de entender. Es lo mismo que x al cuadrado sea igual a menos x al cuadrado, ya que elevando un número negativo a una potencia par tenemos un resultado positivo. Al igual que si elevamos un número negativo a una potencia impar, este dará como resultado un número negativo. Podemos establecer que siendo p cualquier número par y siendo i cualquier número impar, menos a menos b a la p será igual a más b a la p,
y menos a menos b a la i será igual a más b a la i por menos 1. Con este criterio podemos tomar el caso que ya conocemos del cubo de a más b, que es igual a al cubo más 3a cuadrado por b más 3a por b cuadrado más b al cubo, y decimos que menos a menos b al cubo será igual a menos a al cubo menos 3a cuadrado por b menos 3a por b cuadrado menos b al cubo. Terminemos ahora con este ejemplo. Se nos pide buscar el sexto término del binomio 3a menos 2b elevada a la décima potencia. Entonces buscamos el sexto elemento, por lo que el orden será de 5. Con esto tendremos un número complementario de base 10 y orden 5. El primer término lo estaremos elevando a la 10 menos 5 y el segundo a la quinta potencia. El sexto término es un término par, por lo que será negativo. Entonces, el término que buscamos es menos el número combinatorio de 10 en base 5 por 3a a la 5 por 2b a la 5. Esto será igual a menos 10 factorial dividido 5 factorial por 10 menos 5 factorial por 3 a la 5, que es 243, por a la 5 por 2 a la 5, que es 32, por b a la 5. Hacemos ese desarrollo de los factoriales, que igualmente son un poco extensos para realizarlos a mano, ya que el factorial de 10 es la multiplicación de todos los números desde el 10 hasta el 1. Realizando esto, nos queda que el número que buscamos es menos 1.959.552 por a a la 5 por b a la 5. Y con esto hemos terminado con el binomio de Newton. Si el video te ha sido de ayuda, por favor deja un pulgar arriba. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios o puedes seguirme y contactarme a través de mi Instagram sobre este o algún otro tema. Aquí en la descripción te dejo el enlace para que me sigas. Que tengas un feliz resto del día. Nos vemos.